Hola chicos, espero que estén bien. En el día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar en lengua y en ciencias naturales. En principio le quería recordar lo que veníamos trabajando hasta el momento sobre el texto El origen de la humanidad. Nosotros trabajamos todos los subtítulos y nos falta el último. Pero antes de trabajar en eso, le quiero explicar hoy un nuevo concepto que quizá ustedes lo vieron en años anteriores, pero para que no lo olviden y que tengan en cuenta para la comprensión de los textos. Una de las cosas que estuvimos viendo es que nosotros estuvimos trabajando con el texto expositivo. El texto expositivo, su función primordial es la de informar y dar una explicación y descripción sobre un determinado tema. Entonces, para esto tenemos que hacer una lectura minuciosa y tranquila. Y por eso les doy algunos consejitos, esto de leer, como siempre les digo, las veces que fueran necesarias, dos o tres o más, eso depende de cada uno, reconocer las ideas principales de cada párrafo, conectar las ideas entre sí, identificar el tema del texto. Esto lo estuvimos viendo y trabajando. Después van a ver que en la mayoría de los textos vamos a encontrar los paratextos, que son aquellos elementos que nos brindan una información extra o es para complementar el texto o para ayudarnos a interpretar el mismo con anticipación. En este caso lo podemos dividir en dos, en paratextos icónicos y paratexto verbal. El icónico tiene que ver con toda la parte fotográfica, la parte de imágenes, que muchas veces ayuda a nosotros sin necesidad de leer el texto, si leemos el título y quizás no nos damos cuenta de qué se va a tratar, pero si miramos el miramos una imagen, quizás nos dé una idea mayor de lo que va a suceder en el texto, o lo que va a decir el texto, mejor dicho. Y después tenemos lo verbal, que son lo que tiene que ver ya con el título, los subtítulos, los prólogos, el índice. Recuerden que el índice se toma más que nada en un libro. Después tenemos la referencia, la bibliografía que tiene que ver con los autores de esos textos. Puede ser varios. Recuerden que el texto que nosotros estuvimos trabajando tiene varias fuentes de información, que son dos. Después tenemos las notas al pie, que las notas al pie nos sirven como para alguna palabra o ampliar una información del texto. Nos ayuda a nosotros a comprender un poquito más. Esto para tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo les pido que copien en su carpeta ese cuadro donde hace la comparación, eh, puedan leer nuevamente lo que dice arriba, que es más o menos lo que yo les expliqué al principio, y después puedan ustedes anotar ahí cuáles son los paratextos que podemos encontrar en el texto que estuvimos trabajando, El origen de la humanidad. Luego agregar un paratexto, pero solamente trabajando con el subtítulo, el último subtítulo, que se llama Los alimentos y la sedentarización. Luego que ustedes hagan eso, agregar uno, pueden elegir cualquiera de las dos opciones que yo les di. Les di la posibilidad de hacer un dibujo. Ese dibujo tiene que estar un dibujo o pegar una imagen que haga referencia a lo que dice ese texto. Por eso les sugiero que lo lean con anticipación. Luego le hacen un epígrafe. Recuerden que un epígrafe es una pequeña oración que describe esa imagen. Luego, otra de las opciones es hacer la nota al pie. Ahí les digo lo que es una nota al pie, y para que ustedes tengan una idea, y pueden elegir alguna palabra que le consideren que les llame la atención, o que les gustaría para que la gente comprenda un poquito más el texto, o pueden utilizar la información que yo les brindé el otro día como para ampliar ese texto. Eso queda a elección de ustedes, cualquiera de las dos opciones. Pero lo más importante es que puedan leer primero el texto para poder hacer esta parte de lengua.
Luego en ciencias naturales, recuerden que el día jueves estuvimos trabajando sobre el proceso de nutrición, teniendo en cuenta o teniendo como ejemplo la alimentación en la prehistoria. En este sentido, estuvieron trabajando todos sus conocimientos previos. Había solamente una sola pregunta que podrían llegar a investigar, pero después lo demás era solamente por lo que ustedes sabían. Teniendo en cuenta eso que ya respondieron el día jueves, ustedes tienen que completar el cuadro que les doy yo ahora, que hace referencia a la función de la nutrición. Ustedes tienen que pensar, los alimentos están formados por, y ahí completar con la palabra que están formados. Los alimentos nos proporcionan eso que adquirimos de los alimentos a nuestro cuerpo, que nos proporciona. Son dos palabras. Luego de hacer eso, van a recibir debajo, en el punto número 5, van a recibir un nuevo cuadro donde ustedes van a tener los distintos sistemas que forman parte de este proceso de nutrición. Ustedes, teniendo en cuenta lo que pusieron en el casillero anterior, ver si estaban en lo correcto o no, y poner por qué. Si estaban en lo correcto, por qué, y si no, en por qué no estaban correctos. Y luego, utilizando ese cuadro que le damos de información más a una investigación previa propia de ustedes, van a responder esas preguntitas que les dejo ahí, que tiene que ver ya con esto, es decir, como ir comparando lo que ustedes pensaron anteriormente y ahora ya bien focalizándonos en los conceptos que tienen que ver cómo realmente es el proceso de nutrición, cuáles son los sistemas que forman parte y qué órganos están dentro de esta función. Eso, nada más. Bueno, después lean las observaciones, van a ver que yo ahí les sugiero que en lengua tienen que copiar la fecha, luego de la fecha poner el título, el paratexto, y después abajo ponen el cuadro, que es el que cierra, y luego a resolver las actividades. Y en ciencias naturales van a tener que copiar los dos cuadros y después resolver el punto 5 y 6. Eso nada más por hoy. Nos vemos. Saludos y anden muy bien y cuídense mucho.